del 31 al Mm, 37. sí, dice, Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. El faraón Necao lo tuvo preso en Ribla, en la provincia de Hamat, pero que no reinara en Jerusalén, e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces el faraón Necao puso como rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. A Joacab lo tomó y se lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim entregó al faraón la plata y el oro, pero tuvo que imponer una contribución al país para dar el dinero exigido por la orden del faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra según un estimado de la hacienda de cada uno para darlo al faraón Necao. Bien. ¿Hasta cuándo leíste? ¿35 leíste? Hasta el 35. Ah, me falta acá. 37. Joa- Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Padayas, de Ruma, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ok. Eh, ¿Cuál era en este momento el imperio que estaba predominando? Esta no la El leyeron babilónico, ni nada, tienen que deducirla. el babilónico, con Nabucodonosor. Ujú. ¿Y en qué año estaríamos parados acá? Más o menos. En el 609, 608. Bien, está bien, está bien. Y cuándo fue la primera invasión a Jerusalén? El 605. Bien. Dice acá. O sea, esto sería 4 o 5 años antes, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se Sí. ubican? ¿O más o menos? Pues es importante que más o menos nos ubiquemos. Porque uno dice, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque estamos hablando de que el faraón de Egipto vino y le metió presión y lo llevó cautivo. Entonces decís, bueno, pero ¿quién gobernaba? O sea, ¿cuál era el imperio dominante? ¿Egipto, Asiria o Babilonia? ¿No? ¿En qué año cayó Nínive? ¿Quién se acuerda? Era una pregunta del examen, pero bueno. 612. Bien, bien. En el 612, Nínive cae en manos de Babilonia. Es decir, que podríamos, para poner una fecha así tajante, que en el 612 termina, o sea, cae el imperio asirio y comienza el imperio babilónico. Ahora, la realidad es que lo que hicieron fue conquistar Nínive. Después tenían que ir lugar por lugar conquistando ellos, porque todo lo que Asiria había conquistado estaba bajo Asiria. Asiria cae, no es que automáticamente todo pasaba. ¿Me siguen el razonamiento? Es decir, que el imperio babilónico tenía que hacer su propia conquista de todos esos territorios que habían sido sometidos por Asiria, ahora lo tenían que someter ellos. Y eso era un proceso, ¿sí? Requería de un tiempo. Entonces, en esta, por decirle así, esta ventana de tiempo entre la caída del imperio asirio y el ingreso del imperio babilónico a toda la zona de Siria, Israel, Egipto, hasta que eso ocurrió, hubo todo como un momento de cierto aire, ¿no? Para los demás, las naciones. Ahora, evidentemente, Egipto era mucho más poderoso que Israel. Sí. Claramente, claramente. Eh,
Pero es interesante que cuando en la muerte de Josías, ¿no? Cuando en el 612, cuando el faraón de Egipto se dirige para una coalición, Egipto, Asiria contra Babilonia, se dirige a la batalla y Josías le sale al encuentro, como ya vimos, ¿no? Es curioso. Uno asume que no se entiende por qué Josías hizo eso. La Biblia ni siquiera lo insinúa. O sea, Josías tenía que correrse, dejarlo pasar, si no era un asunto que no tenía nada que ver con Judá. Era Egipto y Asiria contra Babilonia. Nada que ver. Uno cree, especula que habría ciertos pactos de Judá con Babilonia, cierta responsabilidad, los tratados cuando en su momento fueron visitados en tiempos de sequías, no se sabe. La cuestión que Josías hizo una locura ahí y ahí dejó la vida, ¿no? Pero bueno, entonces, en definitiva, la pregunta era con este sentido, pero acá lo vemos a Egipto como que domina, sí, domina, porque Babilonia recién comenzaba a extenderse. Había caído Nínive en el 612 y comienza su campaña, que la campaña de expansión de Babilonia va a recorrer la medialuna fértil, ¿no? O sea, va a ir subiendo por el Éufrates y el Tigris, ¿no? Al norte de la Mesopotamia y el norte de Siria, lo que es Israel, hasta llegar a Egipto. Ese era el recorrido que tenían que hacer casi necesariamente, ¿no? Si no, tenían que atravesar el desierto, cosa que nadie hacía y menos con un ejército que va a prepararse para pelear. Bien, esto era para ubicarnos un poquito allí en tiempo y espacio. No me fijé si todos me mandaron la ficha. ¿Mandaron todas las fichas? Ah, bueno. Yo no sé si están muy atareadas, si están muy relajadas, si están haciendo esta materia porque dice, bueno, hay que hacerla, o no sé qué está pasando. Pero están complicadas, ¿eh? Están complicadas. Si no hacen la ficha, están complicadas, ¿eh? Yo les aviso, porque después cuando termine la materia, nos abrazamos y lloramos juntos. Pero... Sí, pude hacer hasta las 5. No, profe, estamos complicados. Bueno, hagan un esfuercito. Como le dije a Vivi y a Yara el otro día, hagan un esfuercito, sí. Hagan un poquito cada día, aparten una horita, aunque sea una horita. Esta ficha, ¿cuántas preguntas tenía? A ver, ¿cuántas tiene? Tenía 15, creo. 15. 2 por día. 18. 2 por día la hacen. 2 por día. Cuando vas al baño, andá con la... Aprovechá el tiempo. Claro. Él se ríe, ¿saben cuántas veces dice eso? Cuando estaba sin tiempo, me llevaba los libros al baño, mi mujer me miraba y decía, estás más loco que una cabra. Pero bueno, métanle porque si no se les va a hacer difícil. Sí. Bueno, ¿cuáles fueron los últimos 4 reyes de Judá? Dice la pregunta 1 de la ficha. ¿En qué años reinaron y qué relación tenían con Josías? Eso estaba en la carpeta. En la página 22, donde el hijo mayor de Josías es Johanán, que no aparece en ningún lado, solamente en la genealogía, que se especula que probablemente haya muerto junto con Josías enfrentando al faraón, ¿no? El que le seguía, el sucesor natural, era Eliaquim, ¿no? Ese era el sucesor natural. Pero sin embargo, dice que el pueblo eligió a Joacás, que en lugar de ser el segundo, era el tercer hijo. Cosa que es un poco curiosa,
Porque una cosa es que el rey elija y otra cosa es que el pueblo elija, prefiera al otro. Bueno, finalmente ustedes leyeron ahí, Joacás, que la Biblia también lo llama Salum. Ahí tiene un encuentro con, como acabamos de leer acá, lo primero que leímos. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y Faraón lo puso preso, dice el 23:33. Así que reinó meses, ha reinado meses Joacás, y entonces finalmente dice que Faraón puso a Eliaquim, que era al que le correspondía por sucesión, lo puso a Eliaquim y le cambió el nombre por el de Joacim. Y entonces Joacim lo tenemos ahí reinando desde el 608 hasta el 597. La pregunta es, volvemos a preguntar, ¿cuándo fue la invasión de Nabucodonosor? ¿En qué? ¿La primera? 605. 605. Y acá dice que reinó del 608 al 597. ¿Hay algún error ahí o no? ¿Qué les parece? No, porque primero lo deportó y después dejó al reinado de Joacim. Ajá. ¿A quién Y se deportó? al pueblo de... a un pueblo de Israel, una parte de Israel. Cuando se llevó todas las cosas, los utensilios del templo y todo eso. Y entre ellos a Daniel y sus amigos. Bien. Pero yo pregunto específicamente qué pasó con el rey. Específicamente. Y él quedó al mando él quedó al mando de Jerusalén, pero después se rebeló porque quería hacer alianza con Egipto. Ese fue Joacim. Pero ahora estamos hablando de Joacás. Perdón, no, está bien. Perdón. Ahí me confundí yo ahora. Está bien. Vamos de nuevo. Usted preguntaba la edad. La pregunta es la siguiente. Él comenzó a reinar en el 608. ¿Está bien? En el 605 vino Nabucodonosor, invadió y conquistó Jerusalén. ¿Cómo puede ser que la carpeta diga que reinó hasta el 597? Esa es la pregunta. ¿Se entiende la pregunta o no? Puede ser porque Nabucodonosor cambió el nombre de ellos. O sea, No, sigue reinando, pero... Ese es el otro, Sedequías. Ah. Por eso preguntaba si podía ser. Reinó como rey vasallo. Esta es la simple explicación. O sea, siguió reinando, pero como rey vasallo. Este es el punto. O sea, dice, ¿cómo reina? ¿Que siguió reinando si cayeron bajo... Sí, cayeron, pero Nabucodonosor lo dejó como que siguiera reinando, pero sometido. Claro, sometido a los babilónicos, digamos. Los tributos tenían que darlo a Babilonia, digamos. Por eso tributo, querían... se llevó a los mejores valores que tenía en la corte, se llevó los utensilios. Correcto. Y reinó hasta el 597. A ver. Bueno, entonces tenemos que Joacim se rebela y ahí viene la segunda intervención o la segunda deportación de Jerusalén en el 597, donde finalmente cae Joacim
y va a reinar su hijo Joaquín. Pero Joaquín dice que reinó 3 meses, no dice ahí el texto bíblico. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín, no, perdón. Él fue llevado cautivo con su familia, dice. Sí, pues estoy buscando dónde entra, estoy leyendo la salida y todavía... Acá está, el 24:8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. O sea, segunda invasión de Nabucodonosor, donde se lleva a Ezequiel y a un grupo importante de personas también. Y dice que entonces en ese momento comenzó a reinar Joaquín, que tenía 18 años, y reinó 3 meses. Pero dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Estoy leyendo ahí, llevó cautivo a Babilonia, Joaquín. En el 15 dice que Joaquín fue llevado cautivo. Él, su madre, sus mujeres, sus oficiales, los poderosos de la tierra, se lo llevó. Estamos hablando del 597 acá. Segunda Reyes 24:15. Se llevó a todos los hombres de guerra. Y entonces, en lugar de Joaquín, lo dejó a Matanías. ¿Quién era Matanías? El cuarto hijo de Josías, tío de Joaquín, hermano de los otros reyes. ¿Está bien? Entonces, en orden. Joacás o Salum reinó unos meses. Después le siguió Eliaquim, al que el faraón le cambia el nombre por el de Joacim, que reinó desde el 608 hasta el 597. Es decir, fue el rey que estaba al frente, al mando de Jerusalén, cuando invadió Nabucodonosor. Reinó 3 años y en el tercer año fue invadido por Nabucodonosor y a partir de ahí siguió reinando, pero como rey vasallo de Babilonia. ¿Sí? Ahí después se rebela y va a terminar ahí muriendo. Y Joaquín va a reinar ahí unos meses también. Lo curioso es que Joaquín reina muy poco tiempo, pero Jeremías habla bastante de este rey Joaquín, a quien lo llama Jeconías o Conías. Habla bastante Jeremías. Jeremías, ustedes saben que es el profeta que estuvo ministrando todo este tiempo, de los tiempos de Josías. ¿Sí? Jeremías fue a quien Dios le encomendó el trabajo de anunciar el cautiverio babilónico, de explicarle al pueblo lo que tenía que hacer y cuánto iba a durar, ¿no? Fue todo, por ahí va toda la profecía de Babilonia, toda la profecía de Jeremías sobre Babilonia y sobre el resto de las naciones. Bien, dice que 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, es decir, era el tío de Joaquín, pero tenían muy poca diferencia de edad. Entonces comienza a reinar el mismo 597, puesto por el rey de Babilonia, y dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El 25 dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º de Sedequías. ¿Qué sería qué año? Así, tac. ...586.
586. Es el año en que cae Cuando cae, sí. Jerusalén, y ya Nabucodonosor, que había tenido dos instancias, en la primera deja un rey vasallo, en la segunda deja un rey vasallo, pero se dio cuenta que con los judíos no se podía, así que cambió la política y destruyó la ciudad. Y dentro de la ciudad destruyó el templo. Esto es lo tremendo. Ustedes saben que cuando Jeremías profetiza, ¿cuál fue la crisis de Jeremías? Jeremías Dios lo envía para que le anuncie al pueblo el inminente cautiverio babilónico, que tenían que rendirse, ¿no? Entonces el pueblo, no el pueblo, los gobernantes dicen, Jeremías es un traidor, ¿cómo nos va a decir esto? Entonces Jeremías dice, no, Dios dice esto y dice esto. ¿Y qué decían todos, la multitud de falsos profetas? No pasa nada, no pasa nada, acá tenemos el templo, tenemos el arca del pacto. ¿Quién va a poder con el Dios de Israel? Quédense tranquilos, ¿no? Y los falsos profetas, una y otra vez, en contra de lo que Jeremías decía, no pasa nada, no pasa nada. Y llegó la primera invasión, se llevaron a Daniel, a los amigos y a un grupo importante, y los falsos profetas seguían diciendo, no pasa nada, no pasa nada, los que se fueron van a volver, Dios va a hacer, la va a restaurar y que bla, 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 bla. Y Jeremías decía, no. Y Jeremías lo metían preso, lo apedrearon, lo querían cortar por la mitad, lo metieron en una cisterna. Y viene la segunda invasión, se llevan a Ezequiel y a un grupo importante, se llevan a los soldados, y los falsos profetas seguían diciendo, no pasa nada, no pasa nada, quédense tranquilos, tenemos el templo, el arca, la presencia del Señor está con nosotros. Y Jeremías seguía diciendo, no, muchachos, está el templo, está el arca, pero ustedes están 5 metros en posición adelantada. Dios no actúa. Vamos para allá. Esto ya lo planeó Dios, esta es la disciplina a la que hay que someterse tranquilamente. Ustedes no están entendiendo. No, traidor, mentiroso. Y llegó finalmente la tercera invasión, donde destruye la ciudad, ¿no? Destruye completamente la ciudad. Así que también pobre Jeremías la pasó bastante mal, porque a diferencia de otros momentos, no se ve ningún otro profeta. Pareciera que Jeremías es el único profeta verdadero, por decirlo de alguna forma, que toma la palabra de Dios y la lleva adelante a cualquier precio, ¿no? Pero bueno, ya para ese entonces, más allá de todo lo bueno que hizo Josías, el corazón del pueblo estaba desviado, ¿no? Ya Judá estaba ya condenado de hacía mucho tiempo, y el avivamiento de Josías lo único que hizo fue demorar el juicio, ¿no? Fue lo único que hizo. Porque Dios, viendo el corazón de Josías, dijo, no voy a traer el mal en los tiempos de Josías. Así que fue una recompensa para él, que esta era una de las preguntas del examen. Una de las preguntas del examen decía que el trato diferente entre el reino del norte y el reino del sur fue por el pecado de Jeroboam. No fue por el pecado de Jeroboam, fue por los reyes buenos de Judá. Porque Judá tuvo reyes buenos que hicieron que el juicio de Dios se dilatara, ¿no? Con Asa, con Josías, con Josafat, con Ezequías. Fueron hombres de Dios que buscaron a Dios con todo el corazón y condujeron al pueblo. Entonces es como que Dios retiraba, ¿no? la mano, el castigo. Y fue lo que pasó con Josías. Pero ya con Josías era como que ya estaba determinado. Y volvemos a ver un padre piadoso, hijos impíos, ¿no? Es una cosa que se repite en la familia real. Y probablemente también
Esto de padres piadosos, hijos impíos, también probablemente tenga que ver con muchas fallas, como vimos, muchas fallas en cuanto a la paternidad, ¿no? Vemos a montones, empezando por David y siguiendo con el resto. Bueno, muy bien. Ahí algunos detalles que están en la Entonces, página. profe, o sea que después la pregunta dice qué relación tenían con Josías, o sea que eran los hijos, un nieto y los hermanos de él. Claro, no, No. no. Josías, los que reinan, Eliakim, Joacás y Matanías son hijos. Joaquín es nieto, hijo de Eliakim. Ajá, claro. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta lo había dicho. El 26:14 dice, si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Y ahí empieza, ¿no? A describir todo lo que va a hacer el Señor. Y dice, a partir del 34, entre todos la disciplina, el castigo que Dios le impone, dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo entre todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará. ¿Esto quién lo escribió? Lo que estoy leyendo. ¿Quién lo escribió? Moisés. Moisés. ¿En qué año más o menos? Le puedo errar por 100. ¿Qué año? El año 200. No, por 100. Le podía errar, no por 1300. Claro. 1500, 1400. ¿Sí? Pongámosle ahí 1500, 1400. ¿Cuándo vino Nabucodonosor? 600. El 600. O sea que esto se escribió casi 1000 años antes. Esto es lo que quiero destacar, en principio. 1000 años antes Dios dijo esto por medio de Moisés. Pero, de cualquier manera, esto no es lo extraordinario, porque para Dios no es nada del otro mundo. Ahora, el tema es el detalle, porque dice, todos los días que esté asolada, descansará y gozará sus días de reposo. Tiene el lápiz ahí, ¿no? El papel y el lápiz. ¿Cada cuántos años era el año de reposo? Una vez por año. No, el año de reposo, ¿cada cuántos años? ¿Cada cuántos son? Cada 7. 7. 7 porque uno por semana, ¿no? Uno por los sábados. 7 años, estamos hablando de años de reposo. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, séptimo de reposo. 1 año, 2 años, 3 años que se cosecha, el séptimo no se siembra. El séptimo año es año que reposa la tierra, no se sembraba. Sí. Ordenado por la ley. Y esto se hizo hasta los tiempos de Saúl. Ahora bien, entonces, cada 7 años era uno de reposo. Sí. Y dice que los años que no tuviste de reposo, los vas a tener. ¿Cuántos años tuvo cautivo Judá en Babilonia? 70 años. Entonces, ¿cuántos años estuvieron? Ahora tienen que hacer la cuenta. ¿Cuántos años estuvieron sin guardar el año de reposo? Esta es la cuenta que tienen que hacer. Esto es matemática. Esto se lo podemos dar a una profesora de matemática para que le enseñe en el colegio.
70 años. 10 años, profe. Si tienen 1 de cada 7, si tienen 70, es 70 por 7. Dividido. 70 por 7 da los años, 490. los 490. años en los que no se guardó el día de reposo. 490 años es lo que duró el periodo de los reyes. Durante todo el periodo de los reyes no se guardó el año de reposo. Entre otras cosas, entre otros desastres que hicieron, este fue uno. A lo que yo voy es a lo extraordinario, que 490 años no se guardó, así que faltaron 70 años de reposo, los tuvo, pero fue anunciado 900 años antes lo que iba a pasar. ¿Se dan cuenta? Sí, que lo profetizó, digamos, que lo hizo reposar en tierras enemigas, digamos, tierra ajena. Pero lo extraordinario es que le dio el número exacto. Es decir, ¿de qué nos habla esto? Dios ve el futuro. No. Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de la historia. Mucha gente en el mundo cree que hace lo que se le canta y en realidad todos forman parte del plan de Dios. Aún los que hacen mal las cosas, aún los que hacen lo malo, están dentro del plan de Dios, aunque uno no lo pueda entender, ¿no? Así como no entendemos, el otro día me dijo uno, pero escuchame una cosa, pero si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo agarra a Satanás y lo mete dentro de una pieza? ¿Qué le contestaría a vos? Porque Dios es justo. Lo va a sacar de la manera que a él le parece mejor. Bueno, pero eso no es justicia. No sería justicia el atributo. En todo caso sería soberano, ¿no? Hace lo que quiere. Si hace lo que quiere es soberano. Ahora, igual a una persona que te hace esa pregunta y le decís que Dios es soberano, te importa 3 pepinos la soberanía de Dios, ¿no? O sea, si decís, si el mundo está así porque el diablo está haciendo desastre, ¿por qué no lo agarra el diablo de los pelos o no tiene el poder para hacerlo? Sí, tiene. ¿Y entonces por qué no lo hace? Porque tiene un plan. Claro, ya lo tiene, ya lo dijo. Pero al final de los tiempos. Dentro de ese plan está que millones y millones y millones de personas sufran por cientos y cientos y cientos de años. ¿Ese es el plan de Dios? La realidad es que el hombre sufre por causa de su pecado. ¿No? ¿Y pero qué pecado tiene un chico de recién nacido, un chico de 1 año, un chico de 2 años? ¿Qué pecado? Bueno, hay cosas que nos superan, hay cosas que nos superan, hay cosas que no tenemos respuesta. La verdad, hay un montón de preguntas que yo no tengo respuesta para ciertas preguntas. Yo lo que le digo a la gente es, yo lo que sí sé es lo que Dios hace conmigo. Que vos me preguntes que yo te explique por qué hace o por qué deja de hacer, estás pretendiendo que yo tenga la cabeza de Dios y te explique desde ahí. No tengo la cabeza de Dios. Ni siquiera me acerco 1 milímetro. No tengo idea. Pero lo que sí sé, yo me baso en lo que sé. No me baso, no rasco el tarro a ver si descubro lo que no sé. Lo que no está en la Escritura yo no lo puedo saber. Entonces yo me aferro a lo que está en la Escritura. La Escritura es lo que me enseña que Dios creó el mundo por amor, Dios me ama, Dios es bueno, Dios sabe todas las cosas y puede hacer cualquier cosa. Yo descanso ahí. Si me va bien, creo que Dios intervino y me bendijo. Si me va mal, yo me siento mal con lo que me está pasando, descanso en Dios, porque creo que Dios tiene un propósito con todo eso y me propongo encontrarlo. En medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, en medio de mi necesidad, busco el propósito de Dios. Porque Dios tiene algo con mi vida, porque Él es bueno y Él me ama. Así que si estoy pasando por un mal momento, hay algo que Dios quiere hacer. No es que es la voluntad de Dios que yo... No. Eso es otra cosa.
La voluntad de Dios es mi bendición, mi felicidad. Si me está pasando algo malo, no proviene de Dios. Ahora, Dios lo está permitiendo porque va a usar esa circunstancia para mejorarme, para fortalecerme, para enseñarme. Hay algo, hay algún propósito en Dios, ¿no? Nada, me vino a la cabeza ahora, contemplando esto, porque a mí estas cosas me vuelven loco, porque es tan extraordinario, tan extraordinario. Porque esto, o sea, Levítico, por más que lo pongas tarde, mejor dicho, que no lo quieras poner en los tiempos de Moisés, ponelo mucho más tarde. ¿Cuándo lo pones? Bien tarde, en el año, qué sé yo, 1000 en vez de 1500, en los tiempos de Salomón, en los 900. Igual, esto pasó en el 600, o sea, igual 300 años antes. Dios dijo, esto va a ser así, así y así. Exacto. Y no solamente eso, sino que además, el imperio dominante era Asiria. Y Dios va a levantar a Babilonia. Ustedes fíjense que Babilonia aparece en la historia, conquista, se lleva a Judá. Se cumplen los 70 años, se acabó Babilonia. Y Jeremías, casi 100 años antes, dijo, Judá va a estar 70 años en Babilonia y después de esto va a ser liberado y va a ser juzgado el rey de Babilonia. Y va a ser castigado. Y fíjense que esa misma noche murió el rey de Babilonia. Es una cosa impresionante, es impresionante. Porque lo de Jeremías fue casi un siglo antes de que ocurra. No es que el tipo profetizó 3 años antes, que vos ya la ves venir, vos ves que Persia está creciendo, que Ciro se está haciendo grande, entonces si acá podría pasar esto, ¿viste? Bueno, no. Tremendo. Vemos a Dios como el Dios de la historia. Vemos que la historia no anda a tontas y locas, no está, a ver qué hace Dios ahora, a ver, no, Dios todo está bajo control, Dios tiene todo bajo control. Al mundo entero lo sorprendió la pandemia, ¿a Dios? No, a Dios no, a Dios no lo sorprendió, Dios ya sabía. Lo interesante, el otro día escuchaba a un pastor que decía esto, un pastor amigo, y me causó mucha gracia, ¿no? Dijo, qué raro, dice, habiendo tantos profetas como se ven, ¿no? Se ven profetas por todos lados. Habiendo tantos profetas, a ninguno Dios le avisó de la pandemia. Es verdad. Tantos profetas que hay súper grosos, profetas, apóstoles, tremendo que hay, a ninguno Dios le avisó de la pandemia. Impresionante, ¿no? Bueno, algunos yo vi por la tele que reprendía el coronavirus en febrero, marzo, y decretaba que estaba muerto el coronavirus. Febrero, marzo fue esto. Bueno, que estamos en octubre ya, ¿no? Bueno, se ve que es sordo el coronavirus, no escuchó la reprensión del apóstol. Bueno, la cuestión, volviendo a lo serio, es que Dios es el Dios de la historia. Y vamos ahí a la página 24 que nos decía Caro. Dice profecías cumplidas con el cautiverio. La primera es la que acabamos de leer. Todo esto de Levítico. La segunda profecía que se cumple es la de Jeremías 25, del 1 al 12, específicamente el versículo 11, que dice que iba a estar 70 años en Babilonia. Lo interesante también es que Daniel, el profeta Daniel, que fue llevado en el primer ataque de Nabucodonosor, pasados los años, Daniel leyó los rollos de Jeremías
y leyó que Jeremías había puesto ahí que iba a durar 70 años el cautiverio. Entonces Daniel se puso a orar y dijo, Señor, vos dijiste que esto iba a durar 70 años. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Ya estamos en la fecha. Y ¡pam! Y apareció Ciro y Babilonia, y otra para agregarle, ¿no? Babilonia realmente era una potencia, más allá que después de Nabucodonosor va a perder mucho de su esplendor y de su poder, pero no dejaba de ser una potencia, y además la Babilonia misma era inexpugnable, estaba sobre el Éufrates y tenía una arquitectura que le hacía una fortaleza que era imposible de tomar. Y entonces, fíjense que Esdras, lo vamos a ver creo que la clase que viene, Esdras relata las palabras de Ciro. Dice que cuando Ciro conquista Babilonia, dice que el Dios de Israel le dio todos los reinos de la tierra. Nada que ver, chabón, es rey de Persia. Y dice, el Dios de Israel me dio y me ordenó levantarle casa en Jerusalén. Impresionante, ¿eh? Estamos hablando del emperador Ciro, que conquistó todo. Después, porque el imperio persa, el fundador del imperio persa es Ciro. Conquistó todo, hizo una cosa impresionante. El imperio persa fue mucho mayor que el babilónico y que el asirio. Impresionante. Y dice, todo esto me lo dio Dios, el Dios de ustedes. Así que ustedes vayan ahora y construyan la casa, porque Dios me mandó esto. Impresionante, impresionante. Isaías escribe sobre Ciro 150 años antes de que Ciro nazca. Cuando Isaías escribe, Ciro no había nacido. Isaías pone Ciro, mi siervo, diciendo Dios, Ciro, mi siervo. Una cosa extraordinaria, extraordinaria. Realmente es, cuando vemos estas cosas, a mí particularmente son las cosas que más me explotan la cabeza. Digo, qué bárbaro, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo dudar de un Dios así? Porque esto es comprobado. Es indiscutible, indiscutible. No hay forma de discutirlo eso. Bueno, se cumplió también lo de los utensilios. Isaías 39, cuando fue la visita de Merodach Baladán al rey Ezequías, Isaías le dio una profecía a Ezequías, lo exhortó, ¿no? Porque dice, ¿cómo le vas a mostrar a un extranjero toda la riqueza? Y entonces le profetizó que iban a venir de Babilonia a llevarse todo lo que Ezequías mostró, y se cumplió con Nabucodonosor, ¿no? Vinieron derechito a donde sabían que estaban las cosas que habían visto algunos años antes. En el mismo capítulo, Isaías le profetiza a Ezequías el cautiverio de los descendientes de él, y también Jeremías profetiza el retorno, porque en el versículo 12, que completa la profecía esta de los 70 años, el versículo 12 dice que van a retornar, ¿no? Y en 29:10 también. O sea, también está profetizado ese retorno. Muy bien. Vamos a ver algunas consecuencias que trajo el cautiverio. En primer lugar, encontramos que llevó al pueblo a una adoración más espiritual. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué llevó al pueblo a una adoración más espiritual? ¿Qué les parece? Porque necesitaban de Dios. Al no tener el templo necesitaban... ¿Y cuando tenían el templo necesitaban de Dios? Sí, necesitaban, pero él tenían dónde ir.
o sea, para hablar con Dios, o sea, no, Está en ese bien, está por entonces ahí, está por ahí, necesitaban, está por ahí. no sé cómo explicarlo. No, está bien, está bien, está bien. Es decir, el templo de Salomón era un lugar icónico, ¿no? Era un lugar donde estaba el arca del pacto, donde la presencia de Dios estaba ahí, habitaba, ¿no? Entonces, el solo hecho de ir al templo ya era ir a un encuentro con Dios. Pero el templo tenía mucho peso. Eh, podríamos, podríamos trazar alguna similitud, alguna analogía con una persona que entra a una iglesia católica y se encuentra con Cristo en la cruz, ¿sí? O con María, con Jesús. Y entonces, esas impacta los sentidos. Cuando hablamos de los sentidos impactados, estamos hablando de lo sensual. Y lo sensual es opuesto a lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dice acá que condujo al pueblo a una oración más espiritual, no es porque tenían más necesidad de Dios, sino que el templo, acuérdense cuando Jesús en la semana de la pasión está con los discípulos y los discípulos dicen, qué tremenda estas piedras, ¿vos viste lo que son estas piedras del templo? El tercer templo, el templo de Herodes, tenía piedras de 14 metros. Imagina una piedra de 14 metros de largo y no sé cuánto tendrían de alto, de ancho. Era una cosa extraordinaria, extraordinaria. El templo de Herodes, sin llegar a ser lo que fue el de Salomón, era impresionante. Y volvemos a ver esto, ¿no? El impacto del templo en el corazón, en la mente del creyente. Y Jesús le dice, vienen tiempos donde no va a quedar una piedra arriba de la otra, ¿eh? Así que no le des tanta bolilla al edificio este. O sea, el tema es lo que hay adentro, no el edificio, muchachos. Pero bueno, estaban en una etapa de la revelación, ¿no? Que después habría de entenderse bien, pero la cuestión que tendrían que haberlo entendido ya en el cautiverio eso. Pero la realidad es esta, al no tener el templo, todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿no? El llegar a esa casa, a ese lugar sagrado, todo lo que significaba, todo lo que movía dentro, bueno, ya no estaba. Ahora había que buscar a Dios, como dijo Jesús, ¿no? En espíritu y en verdad. A la orilla del río, al lado de un árbol, arriba de la montaña, no hay nada. Entonces, necesariamente se purifica la adoración. Necesariamente se purifica la adoración. Por eso es que Dios en los 10 mandamientos dice que no se hagan imágenes, porque sabe lo que implica. Dios sabe que los sentidos van a ir por ahí, ¿no? Y que el hombre es basado en lo sensual, ¿no? Los sentidos, la vista, el oído. Muchas veces haciendo un paralelo para ilustrar y que podamos entender mejor, o por lo menos que ustedes entiendan lo que yo quiero decir. En cuanto a lo sensual, nosotros sabemos claramente, entendemos claramente que Dios creó la música. Dios creó la música. ¿Pero qué música creó? La música. Bueno, pero no el heavy metal. Dios creó la música. No importa el ritmo, la música es de Dios. Y el propósito de la música es adorar a Dios. Bueno, pero vas a adorar a Dios con una cumbia santafesina. ¿Por qué no? ¿No vas a adorar a Dios con una chacarera? ¿Por qué no? ¿Quién te dijo? La música de Dios. Ahora, claramente la música, lo primero que afecta es el oído. O sea, estamos en los sentidos, no se percibe a través del oído. Y muchas veces, también en este aspecto de la adoración, teníamos lo de la vista, el templo es la vista, y lo que implicaba, y acá tenemos lo que es el oído y lo que implica. Muchas veces, yo seguramente con usted lo habremos hablado 20 veces,
el tema de ciertas canciones que a mí no me gustan cantar en la iglesia. Hay canciones que son para el devocional privado, no para la adoración comunitaria. No, yo me acuerdo cantábamos la canción de, por ejemplo, para poner una que siempre la hago y siempre me causa gracia, la que cantaba Jesús Adrián Romero, que la cantaban todas las iglesias cristianas hispanoparlantes. Cansado del camino, sediento de ti, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Luché como soldado. Y vos veías que todo el mundo llorando. Todo el mundo llorando. ¿Por qué lloraban? No, porque asociaba su historia con la... ¿Y dónde estaba la adoración a Dios? Contame. ¿Dónde estaba la adoración a Dios? No estaba en ningún lado. Esa canción, ponétela en tu pieza cuando estás orando. Y llorá todo lo que quieras y derramá tu corazón en la intimidad con Dios. Está fenómeno. Me encanta esa canción. Está buenísima. Pero es para el tiempo privado, no comunitario. Para cuando estamos juntos, las canciones tienen que adorar a Dios y alabar a Dios. Tienen que hablar de Él, no de mí, de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento, de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, de lo que yo hago a la mañana. No, tienen que hablar de Él, no de mí, de Él. Y cantamos 50.000 canciones que hablan de nosotros, no de Él. Él está en la historia, ¿no? Te amo, te busco, Sarasa, pero estoy hablando de yo te busco, o sea, temprano yo te buscaré. ¿Y qué me estás diciendo de Dios? ¿Qué me estás hablando de Dios? Nada, me estás hablando de vos, que bueno, ¿se entiende? Entonces, el tema es que las canciones que cantamos tienen que adorar y alabar a Dios. Porque si no, lo que se busca muchas veces, cuando digo se busca, no digo necesariamente con una mala intención, no digo necesariamente, pero a veces equivocadamente, dices, no, esta canción es tremenda, cómo te toca, pero ¿qué estamos tocando? ¿Estamos tocando el corazón del adorador que se une con el corazón de Dios? ¿O estamos tocando las emociones nuestras? ¿Qué estamos buscando? Porque cuando estamos cantando en la iglesia, lo que tenemos que buscar es que Dios sea glorificado, que Dios sea adorado y Dios sea alabado. No sentirnos, qué tremendo, fuego, fuego, fuego. Gloria a Dios por el fuego, pero el fuego tiene que provenir de que yo adoro a Dios con todo mi corazón y esa adoración desborda y Dios me toca y me hace sentir que estamos en una comunión plena. No de un vamos, de la arenga. Eso es otra cosa, eso es la cancha de fútbol. ¿Se entiende? O sea, no estoy diciendo que esté mal, no, nada que ver, sino que, ojo, cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos, cómo las hacemos, para qué las hacemos. Tenemos que revisar eso. A mí me encanta la locura, pero que Dios te llene de gozo y vos dances, cantes, grites, está espectacular, buenísimo. Pero el tema uno es la adoración a Dios. Dios tiene que ser el centro de eso. Y como Dios es el centro, eso desborda y nos lleva a ese estado de exaltación. Buenísimo. Ahora, si yo estoy exaltado porque cantamos 2 canciones que me dan cuerda y somos 50 locos que estamos, vamos, eso es cualquier cosa, es un cambalache. Está lejos de ser una fiesta para Dios, lejos. No, pero la alegría de... No, loco. Tenemos que adorar y alabar con inteligencia, también con pasión. Yo soy recontra apasionado. Y generalmente en todos los lugares que estuve, siempre fui yo el que inició todas estas cosas. ¿No? La iglesia que nací,
todo el mundo sabía quién era Gerardo. Es decir, vos entrás y en 5 minutos te vas a dar cuenta. O el único que saltaba era Gerardo. El loquito era Gerardo. O sea, bueno, y ustedes alguna vez me habrán visto en sus comunidades, ¿no? Que son así muy de manifestarse con mucha alegría y mucha energía. Y yo estoy súper cómodo, no cómodo, súper cómodo. Pero el tema es que tenemos que ser reflexivos. No, que no haya ruido y no haya nueces. Si hay nueces, gloria a Dios por el ruido de las nueces rotas. Gloria a Dios por el ruido. Ahora, si no hay nueces y hay ruido solo, ahí está el problema. Ese es el problema. Cuando hay mucho ruido y pocas nueces. Ese es el problema. Si hay muchas nueces y mucho ruido, genial. Pero estemos atentos, ¿no? ¿Quién está en el centro? Si en el centro estamos nosotros o en el centro está Dios. ¿No? Redondeando el tema de lo sensual, de los sentidos. Como a veces se puede perder de vista. Pareciera que es genial, pero se desvió. Muy bien. Entonces, la adoración más espiritual no tenía en el templo, entonces se renovó el énfasis en la oración y la búsqueda personal de Dios. Claramente. Bueno, dice ahí, ausencia del templo físico, no había sacrificio de animales también, ¿no? Esto es otro tema. El tema de este sacrificio del animal ahí, el sacerdote poniendo la mano en la cabeza, el degollarlo, la sangre. ¿Sangre? ¿Se imagina lo que es la sangre? Por todos lados, eran ríos. Ríos eran. Imagínense, en la Pascua, en Pentecostés, que iba todo el mundo a Jerusalén. Ríos de sangre. Y que los sacerdotes ya no tenían laburo, estaban como en la pandemia, metidos dentro de la casa. Entonces, ¿ya qué iban a hacer? No había nada para hacer, o sea, lo único que tenían era orar. ¿Sí? Entonces, es como que se hizo mucho más espiritual cuando se perdieron las cosas que habían sido instituidas por Dios, por lo cual estaban bien, no estaban mal, estaban bien, pero que de alguna manera este periodo de disciplina instaurado por Dios traía esta implicancia también. En segundo lugar, como una segunda consecuencia que podemos ver, es la creación de centros sociales de estudio de las Escrituras, no pequeños templos. Las sinagogas eran centros sociales, en primer lugar. Y la actividad principal era el estudio de las Escrituras. Esto era la sinagoga. Son de alguna manera las precursoras de la iglesia local, ¿no? De la congregación local. Ahí comienza la hermenéutica bíblica, ahí comienza la exégesis, el análisis, el escudriñar. Si bien antes del cautiverio los escribas se ocupaban, pero los escribas fundamentalmente lo que hacían era transcribir las copias. No había un profundo análisis. Pero a partir del tiempo en Babilonia comienza un análisis de las Escrituras. A partir del cautiverio van a aparecer los precursores de los fariseos, que se llamaron los Hasidim, que eran gente que escudriñaba las Escrituras para buscar cumplir perfectamente la voluntad de Dios, ¿no? Cumplir a pie juntillas con lo que Dios quería, con lo que Dios esperaba de ellos. Y también se desarrolló un extremo nacionalismo, es decir, fíjense que lo que Israel atravesó en Babilonia, Judá, para decirlo con más precisión, lo que Judá experimentó en Babilonia, lo experimentaron muchísimos pueblos, pero esos pueblos desaparecieron, dejaron de existir, desaparecieron. Pero sin embargo Judá mantuvo su identidad, además que estuvieron en un imperio que una de las metas que tenían, de las estrategias,
era quitarle la identidad, o sea, transformarlo. ¿Qué fue lo primero que hicieron con Daniel, con Misael, con Azarías y con Ananías? Lo primero que hicieron, cambiarle los nombres. Seguro que no le cambiaron a ellos 4 solos, se lo cambiaron a todos. A todos les cambiaron los nombres. Conforme al nombre que tenían, le dieron un nombre nuevo, pero babilónico, para asimilarlos a la cultura babilónica. Es decir, fueron llevados a cautiverio por un imperio que su estrategia fundamental era asimilarlos, era desarraigar, quitarle la identidad y darle la identidad del imperio, y nunca ocurrió con Judá. Y no solamente eso, sino que eso desarrolló aún más un fuerte sentimiento nacionalista. ¿No? Nosotros somos el pueblo de Dios y lo demás que son. Y lo demás son perros. Esto fue desde el inicio hasta el día de hoy, ¿eh? Desde el inicio hasta el día de hoy. ¿No? Este problema del entendimiento de Israel y el propósito de Dios con ellos, ¿no? Ellos creen que son especiales y bueno. Y en tercer lugar, las consecuencias del cautiverio, la confrontación con las cosmogonías babilónica y persa, es decir, con todo su sistema de creencias, con sus dioses, sus escritos, todo este tema, la religión de ellos. Entonces, a partir de allí, y con esto que dijimos de la hermenéutica bíblica, que empezaron a escudriñar las escrituras y fueron viendo y comparando, y por ejemplo, algunas doctrinas que se desarrollan a partir del cautiverio son, por ejemplo, la doctrina del Mesías se desarrolla en el cautiverio, la doctrina de Satanás se desarrolla en el cautiverio. Ellos ya lo conocían a Satanás, ¿sí? Ya sabían. Satanás aparece en el capítulo 3 de Génesis, o sea, ya lo conocían, pero no había un desarrollo teológico. ¿Se entiende? Hemos hablado alguna vez de que en esto de la revelación progresiva, que todo lo que pasaba se le atribuía a Dios, sea bueno o sea malo. ¿No? O sea, vos cruzaste la barrera, te agarró el tren y bueno, Dios quería que el tren te pase por arriba. No, animal, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, pero así pensaban los judíos. Así pensaban los judíos. Y así piensan todavía algunos cristianos, ¿no? Bueno, se murió, la voluntad de Dios era que... No. Dios usa las circunstancias negativas, pero no. Dios no trae enfermedades, Dios no manda la muerte, ¿sí? Nada que ver. Nada que ver. Y acá es donde aparece el diablo. O sea, ellos entienden que Dios no puede hacer algo malo. Entonces dicen, no, acá ya sabe, ahora sabe cómo es esto. El diablo hace las cosas malas y Dios hace lo bueno. Y entonces, y ahí se desarrolla, van entendiendo en esta cercanía con estas religiones, van desarrollando, ¿no? Y entendiendo mejor a Dios, no que tuvieran mayor revelación los otros que ellos, nada que ver. Porque los judíos tienen las escrituras, pero les entienden ciertas cosas. Y no tenemos que olvidarnos que todas las religiones del mundo, aún las actuales, salen de un tronco común. Hay una materia universitaria que se llama religiones comparadas, que no se parece en nada a lo que nosotros enseñamos en el IBE. En nada se parece, es otra cosa. Esa materia sí es religiones comparadas. La nuestra es sectas y religiones. Así tendría que llamarse la materia, no religiones comparadas. Lo nuestro es sectas y religiones. Religiones comparadas justamente trata de esto, ¿no? De dónde salieron, los puntos que hay en común, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se ve que claramente vos ves que había una religión original y que fue deformándose a lo largo de los siglos y los milenios, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos la página 24. Vamos a ver la ficha. Que a ver si... Bueno, ahí tenían que transcribir el punto 2. Es sencillo, no hay que pensar nada. Solamente copiar el cuadro de la página 21.
¿En qué pasaje del Pentateuco se profetiza el cautiverio babilónico? Bueno, lo que nos compartía ahí Carolina, que estaba súper atenta. ¿Qué profeta anuncia lo que habría de durar el cautiverio? Bueno, Jeremías. ¿En qué pasaje? Capítulo 25, versículo 11. ¿En qué lugar es confirmado por Daniel? Daniel lo confirma en 9.2. No sé si lo notaron eso. Si no lo notaron, anótenlo. Daniel capítulo 9, versículo 2. La pregunta 5, o el punto 5 más bien, dice: mencione las 3 deportaciones sufridas por Judá. La primera deportación ocurre en el año 605, es invadida por Nabucodonosor, y Nabucodonosor se entera de que el padre muere, el rey, el padre es el rey, y entonces deja ahí el sitio y qué sé yo, igual se lleva cautivos, se lleva los utensilios, y se va para tomar, asumir el trono, ¿sí? La segunda deportación ocurre en el 597, que es donde se va a llevar, junto con una multitud, al profeta Ezequiel, que va a ser tan importante en la restauración de Israel en Babilonia. Y después, la tercera es en el año 586, donde finalmente cae Jerusalén, es destruida, asolada, destruido el templo. Y esto fue lo que finalmente hizo que, hablamos de Jeremías, ¿no? Que Jeremías profetizaba y que nadie le creía y nadie lo escuchaba. Lo trataban de traidor, de mentiroso, de todo. Hasta que finalmente ocurre la destrucción, ¿no? Ya ahí no hacía falta ni pedirle disculpas porque ya ya está, ya fue. Ahí se me fue lo que iba a decir. Lo de Jeremías, ¿no? Y fue cuando le dio la visión, digamos, lo que iba a pasar. Sí, no, pero iba a decir otra cosa y se me fue. Se me fue. No sé si iba a decir algo con respecto de lo que pasó con Jeremías, y que después Ezequiel va a ser el que trae el mensaje de restauración. Ah, me acordé. ¿El pueblo a quién le creía? ¿A Jeremías o a los profetas falsos? Claramente a los profetas falsos. Todo el pueblo, todo el mundo le creía a los profetas falsos. ¿Y quién le creía a Jeremías? Nadie. Nadie escuchaba a Jeremías. Ahora, cuando ocurre la tercera, donde Jerusalén es destruida, el templo es destruido, que es donde se apoyaban ellos, y son llevados cautivos el resto, en esas últimas 2 deportaciones, la tercera y la cuarta, que la cuarta la menciona solamente el libro de Jeremías, estando en Babilonia, se desesperanzaron. O sea, ahí les cae la ficha, entienden que Jeremías tenía razón, pero dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con todo lo que Dios nos dijo que iba a hacer con nosotros, en nosotros, todo lo que está escrito? ¿A dónde fue a parar, no? Y dice que ellos lloraban junto al río, ¿no? Y dice que venían los babilonios y les pedían a los judíos que cantaran esas canciones tan alegres que ellos tenían, y ellos decían, ¿qué vamos a cantar? Mirá cómo estamos, amigo. Estamos arruinados, ¿qué querés que cantemos? ¿No? Y en ese contexto de sentirse abandonados por Dios, de una angustia extrema y sentir que se acabó la historia, que terminó la historia del pueblo de Dios, se acabó. En medio de eso, Dios levanta al profeta Ezequiel, ¿no? Y Ezequiel viene con ese mensaje de restauración al pueblo, con tantas imágenes, tan usado por Dios, y sobre todo esa profecía que todos recordamos seguramente, la
la profecía del Valle de los Huesos Secos, ¿no? Donde Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué sé yo, Señor? Para mí es imposible porque están recontra requete seco. Pero si vos me lo estás preguntando, vos sos como el profe Gerardo, preguntás algo tan obvio y seguro que es al revés, así que no sé. ¿No? Dijo, todo eso dijo Ezequiel. Le contestó al Señor y el Señor le dijo, profetiza. Y ahí, bueno, y ahí está toda esa profecía sobre la restauración de un Israel que parece como muerto, pero que sin embargo, que en realidad estaba como muerto, pero que en Dios seguía estando ese poder de dar vida, ¿no? Y los trae de nuevo a la vida y bueno, todo esto que habría de ocurrir. Bien. Bueno, las consecuencias del cautiverio, las que acabamos de ver recién. Y dice, la séptima dice, ¿qué va a generar la creación de las sinagogas? ¿Qué pusieron ahí los que la hicieron, la ficha? Ahí lo dijimos recién. Lo que dijo recién, que se va a desarrollar la teología, por ejemplo, de... Muy bien, muy bien. cómo- El inicio de la hermenéutica bíblica y el desarrollo de un extremo nacionalismo. ¿Qué dos cosas van a marcar, por decirlo así, la identidad de los judíos? Que va a ser tan fuerte como va a quedar en ellos, que va a ser un motivo de conflicto 500 años después cuando aparece Jesús. Le cambio la pregunta. ¿Qué dos cosas podían hacer los judíos para cumplir con la ley de Dios no teniendo el templo? Porque toda la religión de Israel giraba en torno al templo, ¿sí? Toda la religión de Israel gira en torno al templo. No está más el templo y básicamente se acabó, porque no se puede hacer nada. Pero había dos cosas que sí se podían hacer y que ellos las hicieron como nunca antes y los marcó definitivamente. ¿De qué dos cosas estamos hablando? A ver quién se percata. No está en el libro, no está en la carpeta, pero está en sus corazones. Busquen allí. Que el Espíritu Santo les muestre. ¿No? ¿No lo sacan? Que no le hace perder la identidad, digamos, lo que usted pregunta. ¿Cómo podían los judíos cumplir con la ley de Dios, que es lo que pretenden hacer cuando les cae la ficha, que están ahí y están como están, porque desobedecieron la ley? Entonces dice, bueno, vamos a cumplirla, pero no tenemos mal templo. ¿Qué dos cosas sí podían hacer? Y que va a hacerlo en marcar... cada casa. ¿Cómo? Hacerlo en sus propias casas, cada familia, ¿no? Lo que se hacía en el templo no se hizo nunca más. Hasta que apareció el templo de nuevo. Porque el templo es el lugar que Dios dispuso. Lo que se hacía en el templo no se podía hacer en ningún lado, ni siquiera en las sinagogas, ¿eh? Ah. No, profe, la verdad no me acuerdo. Número 1, guardar el sábado. No les hacía falta el templo para guardar el sábado. Y por eso, el guardar el sábado se hizo algo tan bravo, ¿no? Que Jesús, cuando sana a personas en sábado, los fariseos se volvían locos. Sí. ¿No? Y a lo largo del tiempo desarrollaron todo un sistema respecto del día del reposo que estipulaban cuántos metros se podía llevar una carga, cuántos metros se podía caminar en día de reposo, qué se podía hacer y qué no. Y se llegó a minuciosidades insólitas, ¿no? Como cuando Jesús dice, ustedes diezman el eneldo, ¿no? Que era una hierbita finita, y dice, ustedes diezman el eneldo, son unos fenómenos.
Pero una minucia, por ejemplo, les doy un ejemplo, que esto está escrito, esto está escrito en sus libros. Yo me dedico a vender huevos de gallina. Yo tengo gallinas ponedoras y vendo huevos de gallina. Esa es mi actividad comercial. Llegó el sábado y yo quiero comer huevos. ¿Podía comer huevos? Claro, ¿cómo no voy a poder comer huevos? ¿Cuántos son en la casa? Leo un número, no cualquiera. Somos 4 en casa. Ok. Mientras vos manipules hasta 8 huevos, no es trabajo. Si vos manipulás una docena de huevos, estás faltando al Shabbat. Porque ya hay una actividad comercial. Porque lo que vos necesitas para morfar son 8 huevos. Si agarraste 9, ya estás en Orsay, estás pecando. Pues sí, pará, eran retarados. No, los tipos entendieron que todo lo que les pasó por desobedecer la ley. Dijeron, nunca más desobedecemos la ley. A partir de ahora la vamos a guardar como nunca lo hicimos. Y ahí se metieron a buscar. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, seguramente las 4 han estado, cuando yo les explicándoles lo que hacían los fariseos, cuando hablamos del ojo por ojo, diente por diente, ¿se acuerdan alguna de ustedes? Sí, Que yo les di el ejemplo, la ley dice ojo por ojo. Ahora, tenemos una pelea y un tipo me saca un ojo a mí. Me saca un ojo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Conforme a la ley, lo máximo, la pena máxima es sacarle un ojo al tipo que me sacó el ojo a mí. Pero el tipo es tuerto. Entonces, ¿qué ojo le saco? Y no, el bueno. le saco el bueno porque el ojo mío era bueno. Pero eso no es justo, porque él queda ciego. Pues entonces le saco el otro. No, no es justo, porque el ojo mío era bueno y ese ojo es malo. ¿Y entonces qué hago? Bueno, y ahí estaban los fariseos. Ahí donde trabajan los fariseos en buscar en las escrituras cómo resolver la cosa cotidiana y no fallar a la ley. Es decir, que el inicio es absolutamente válido, coherente, con sentido. El problema es que se pasaron de rosca. Se fueron a los caños, ¿no? O sea, directamente entraron en el legalismo y empezaron a decir cosas que Dios nunca dijo. Eso es también el legalismo, ¿no? O sea, enseñaban lo que le dijo Jesús en un momento cuando lo acusaron que no se lavaba las manos. No, Jesús le dijo, bueno, mostrame en la Biblia a dónde dice que hay que lavarse las manos. ¿A dónde está? A ver, mostrámelo. Y si ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. ¡Pam! Ahora, la intención original era buena. La intención original era buena. Pero, lamentablemente, en tanto afán, se terminaron yendo los caños, ¿no? Así que bueno, esto es con respecto a lo que dijimos de las sinagogas. Pero le quedó marcado porque los judíos hasta hoy hacen el sabbat, ¿no? Bueno, ¿y cómo? Pero ¿y cómo? Aparte el tema es, y lo otro, uno del sábado, que se podía hacer sin templo. Y lo otro, la circuncisión. La circuncisión. La circuncisión también, y más que el sábado todavía, les daba esa identidad, ¿no? Claramente. Cuando íbamos a jugar al fútbol, terminábamos el partido y nos enterábamos quiénes eran judíos y quiénes no. Aunque no hablaran, ¿no? Es así. O sea, había un tema de identidad. Un tema de identidad fuerte. Fuerte. Y la circuncisión pasó a ser algo muy, muy, muy estricto. Y no circuncidar a un niño era una falta gravísima. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas dos cosas, el sábado y la circuncisión, pasaron años y años y cada vez fue más fuerte todo el ritual. Y por eso cuando en los tiempos de Jesús va a tener choques, porque Jesús viene con la interpretación recta y ellos con la interpretación distorsionada. Y Jesús los ubica, ¿no? Cuando dice, muchacho, el sábado se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. A ver, ubíquense un poco.
¿Cómo van a decir que esta mujer hace 20 años que está enferma? Yo la sano y usted dice que está mal porque es un sábado. Y si se te cae un buey en un pozo, ¿qué haces el sábado? ¿Lo dejás que se muera o lo sacás? Entonces sacás un buey y no vas, y esta mujer que hace 20 años, hija de Abraham, y la había que dejar esta mañana. Tenía que esperar esta mañana. Pero ¿con qué cabeza piensan, no? O sea, Jesús le da la interpretación correcta, ¿no? Y también le habla de la circuncisión en un momento, como diciéndole, usted no se piense que porque están circuncidados van al cielo. No tiene nada que ver. Están re equivocados, ¿no? Porque esto también los judíos creyeron y creen todavía hoy, ¿no? Que tienen ya asignado el cielo por ser pueblo de Dios. Esto habla mucho habla Pablo en sus cartas, ¿no? En Romanos, en Gálatas, habla mucho de este tema. Muy bien. La pregunta 8. ¿Cuál era el ministerio de Jeremías antes de ser llamado al ministerio profético? ¿Qué pusieron ahí? A ver, Yara, que Viviana tiene la boca llena. Eso no lo hicimos, profe. Pero vos sabés que el día que quieran jugar a la batalla naval, yo soy campeón. Agarro todos los barquitos y los despedazo. Y bueno, a ver, Carolina, que sos la única que tiene todos los boletos. No hice, profe, yo hice hasta las 5 nomás. ¡Ah! Pero mirá vos, yo pensé que vos eras la joya de la casa y no. No. También eras una piedrita brillante nada más, no eras ninguna joya. Mirá, bueno, muy bien. Cómo trabaja nuestra casa es impresionante. Deben haber Silvana. 10.000 almas para el Señor esta semana. Bueno. No, yo confesé al principio ya, chicas. Si no, vos ya te entregaste. Yo fui la primera que dije no, dije ya está, acá estoy. Perdón. El primer holocausto. Sensibilicidio. El primer holocausto fue Silvana. Pero no había visto la ficha de las chicas, de Vivi y de Yara. Por eso le pregunto, no las leí, pero las vi. Claro. Dice, ¿cuál era el ministerio de Jeremías antes de ser llamado al ministerio profético? ¿Tenía otro ministerio? Sí. ¿Cuál era? Era sacerdote. ¿De dónde sacaste vos? ¿Y porque el padre era sacerdote? Si el padre es sacerdote, levita, el hijo es sacerdote. Levita. ¿Eh? Claro. Sí, pero no... Sí. Ah, claro, sí. Porque en ese entonces estaba Fasur, dice, ¿no? El sacerdote Fasur. Exacto. Pero lo que dice ahí que el padre de Jeremías era sacerdote. Así que también él, por ende, era, o sea, su carrera iba a ser como sacerdote. Pero Dios lo llamó al profético, ¿no? Después dice cuál era la potencia hegemónica en los tiempos de Jeremías. Bueno, ya sabemos claramente que es Babilonia. Investigue qué reyes de Egipto del tiempo de Jeremías aparecen en las escrituras y dónde. Esta parece complicada, pero en realidad está en la página 26 de la carpeta, ¿no? Necao, ¿no? Sí, Necao y primero Samético. Samético primero, pero Samético no aparece en la Biblia. En la Biblia. Sí aparece Necao. Necao sí. Y Jofra, el último, de la página 26, también aparece en la Biblia. ¿Sí? Estos dos aparecen. El tema que estoy buscando, ¿dónde dice? Samético 2, dice. La cita. A ver, esperen que la voy a buscar, así lo anotan. Para que no piensen que la estoy chamullando. Ofra aparece en Jeremías 44:30. ¿Sí? Y, bueno, Necao ya lo vimos recién. No tiene que confundir a Necao con Nescao, que es el cacao instantáneo.
Es un chiste ya de la hora que ya el tipo ya no quiere más nada, ya le funciona la cabeza y hasta la gracia ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. Muy bien. La pregunta 11 dice, ¿qué profetas que escribieron libros bíblicos son contemporáneos de Jeremías? Bueno, ahí tenemos a Ezequiel y a Daniel. Ezequiel y Daniel son contemporáneos de Jeremy. Y eso lo tienen ahí y en la carpeta también dice profe Sofonías. Habacuc también, si ustedes se acuerdan, el libro del profeta Habacuc comienza ahí quejándose con Dios de lo mismo que denuncia Jeremías, ¿no? Que el pueblo era un desastre, que vivían mal, que vivían en pecado, que ¿hasta cuándo vas a aguantar esto, Dios? Esto es un desastre, ¿por qué no haces nada? No, eso es la queja de Habacuc. Se enoja con Dios. Y Dios le dice, quedate tranquilo, yo ya estoy encargándome de todo. Ahí les mando los babilonios. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Los babilonios son peores. No, se sigue quejando, dice, no, pero medio que, pero vos Dios no hace nada bien. O sea, primero no hace nada con estos monos. Cuando te digo que hagas algo, me decís que vas a hacer algo y vas a mandar a los babilonios que son peores que los judíos. Bueno, ustedes saben ahí cómo transcurre todo. Así que esto todo es cuando es inminente el asedio babilónico. Después aparece, bueno, Nahum. ¿Quién se acuerda de Nahum? ¿Qué profetizó Nahum? ¿Alguien se acuerda? Es un libro chiquito, pero... Nahum habla de la caída... ¿Dios los consolaría a ellos? Habla de la caída de Asiria. Nahum habla de la caída de Asiria. Por lo tanto, también es contemporáneo ahí a Jeremías. Y después aparece una mujer, Hulda, pero bueno, esa no escribió libros, ¿no? Tenía su historia, pero no escribió ningún libro. Así que bueno, ahí tenemos todos estos, ¿no? Sofonías, Habacuc, Ezequiel y Nahum. Todos esos son contemporáneos. Dice, ¿cuántos años ministró aproximadamente Ezequiel? Alrededor de 23 años. Alrededor de 23 años. Probablemente desde el 593 hasta el 571, aproximadamente, por allí. Y Ezequiel, una distinción que tiene, bueno, junto con Daniel, lo que pasa que Daniel, si bien para nosotros hablamos siempre de Daniel como el profeta Daniel, y de hecho lo fue, pero ustedes, yo no sé si ustedes saben o recuerdan, que el libro del profeta Daniel no se encuentra entre los libros proféticos de la Biblia hebrea. ¿Sabían esto? O sea, el libro de Daniel se encuentra en otra sección de la Biblia hebrea. No se encuentra junto con los profetas, como están nuestras Biblias. Nuestras Biblias tienen la división griega, no la judía. ¿No? La Biblia hebrea la tiene en un sector, en la tercera parte. No en los profetas, que es la segunda, sino en los escritos, que es la tercera sección de la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque los judíos lo consideraban a Daniel como un estadista, al modo de Nehemías, de Mardoqueo. ¿Se entiende? Un estadista, no un profeta. Más allá de que haya profetizado. Pero para ellos tiene este rol. Entonces aparece en otro lugar. Es un detalle no menos importante. Pero decía que Ezequiel, si sacamos a Daniel, fue el único profeta que profetizó fuera de la tierra. El único que profetizó fuera de su tierra.
si quieren lo podemos poner a Jonás, ¿no? Porque Jonás fue a Nínive, pero él estaba en la tierra suya, ¿no? Fue a Nínive, dio lo suyo y volvió. O sea, estaba en la tierra. Después la pregunta 13 dice, ¿bajo qué dos imperios vivió Daniel? Bueno, Daniel vivió, como ustedes bien saben, bajo el imperio babilónico y bajo el imperio persa. Y después dice, ¿qué día cayó Babilonia? Y dice, investigue quiénes estaban al frente de dicho imperio entonces. Ahí tenemos... octubre del 539. Octubre del 539. ¿Sí? No tengo el día ahora en la cabeza, pero en octubre de 539. ¿Y quiénes estaban al frente de dicho imperio? ¿Por qué viene esta pregunta? Porque cuando vean ustedes el libro del profeta Daniel, si es que no lo vieron todavía, cuando ocurre la caída de Babilonia, se da esta escena, ¿no? El dedo que escribe en la pared, ustedes por ahí se acuerdan, hay un dedo que aparece ahí escribiendo en la pared, nadie lo puede descubrir lo que dice. Entonces la reina madre, la madre del rey Belsasar, escucha los gritos del hijo, que grita como un loco desesperado, y eso está escrito, ¿eh? Está escrito en el original hebreo, destaca que es un grito desesperado el de Belsasar. Aparece la madre, y la madre le dice, mirá, hay alguien que está desde los días de tu abuelo, de Nabucodonosor, porque dice que era hijo de Nabucodonosor, bueno, en realidad era el nieto, no era el hijo. Y dice, habla de Daniel, Daniel viene y le dice, si me podés descifrar esto, vas a ser el tercero en el reino. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es, ¿quién es el segundo? Si eres el rey, no habla de ningún primer ministro, no habla de nadie ahí. ¿Quién va a ser el segundo para que Daniel sea el tercero? ¿Por qué no es el segundo como José en Egipto? Sí, en Egipto Faraón era el primero y el segundo era José. ¿Por qué acá Daniel dice que va a ser el tercer señor del reino y no el segundo? Porque el segundo era Belsasar. Belsasar era el segundo. El primero era su padre, el rey Nabonido. Nabonido estaba primero en campañas militares y después se recluyó en una localidad de Babilonia llamada Teima. Se recluyó al tipo a meditar, a hacer filosofía, y lo dejó al Belsasar reinando. Entonces Belsasar era el número 2. El número 1 era el rey Nabonido. Y Belsasar reinaba como rey corregente. ¿Sí? Belsasar era el número 2. ¿Ok? Entonces, cayó en octubre del año ¿quiénes estaban al frente? Nabonido y Belsasar. Y por último, la pregunta 15 dice, transcriba la afirmación de Ciro en el segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas 36, es lo que les mencioné hace un rato. Segundo de Crónicas 36-23. Dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra
y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Impresionante. Impresionante. Decidme vos cómo hizo un rey como Ciro, un tipo bastante cruel, obviamente nada que ver con la religión de los judíos, pero el tipo dijo, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado, o sea, todo lo que tengo y lo que voy a seguir teniendo, lo voy a tener porque Dios, el Dios de ustedes me lo dio. Pero me ordenó que le construya casa en Jerusalén. O sea, un rey impío, un rey pagano, que se someta a la autoridad de Dios diciendo, Él me ordenó que le haga casa en Jerusalén, así que hay que hacer eso porque me lo ordenó, es impresionante. A mí me parece impresionante, me vuela la cabeza, porque digo, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo Dios para hablarle? ¿Por medio de qué? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Claro que la Biblia no nos dice nada, ¿no? Pero a mí me vuelve loco. Como un tipo que, porque, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor hemos visto, ¿no? Que Dios le dio sueños y que Daniel se los interpretó. Y Dios le habló a través de eso, clarísimamente. Y Nabucodonosor termina reconociendo, del mismo modo que Ciro, que el Señor reina, que es Dios de dioses y todo lo que dice, ¿no? También, después de Ciro, Darío el persa, también va a reconocer, cuando Daniel va al foso de los leones, ¿se acuerdan? Dice que el Dios de Daniel es Dios de dioses y qué sé yo. Muy bien. Bueno, acá termina la ficha y acá les voy a dar la libertad. Profe, pero Nabucodonosor también era siervo de Dios, ¿no? Porque ahí creo que leí como que también... Siervo en el sentido de que Dios lo usó. No en el sentido de que Nabucodonosor servía a Dios. Ajá. Tenemos que distinguir eso, ¿no? Cuando dice, cuando Isaías dice, Ciro, mi siervo, es porque él lo usó. Claro. No es que tenía una vida como nosotros, ¿no? Que servimos, él es nuestro rey y lo servimos. No, no. Lo usó de una forma específica, puntual. Más como el Dios de la historia, ¿no? Como dice Daniel, el que pone reyes y quita reyes. En ese sentido, si él es el que pone reyes y quita reyes, todos los reyes son sus siervos. ¿Se entiende? Desde ese punto. Desde ese punto. Y como estamos en plena etapa de revelación, donde Dios todavía se sigue revelando, desde los tiempos de Abraham, de Jacob, de Isaac, de los tiempos de Moisés, se sigue revelando. Sigue esa revelación progresiva, sigue creciendo, se siguen escribiendo libros inspirados por Dios y seguimos conociendo más y más aspectos de Dios, enseñanza de todo lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Y finalmente está ahí el segundo libro de las Crónicas, es el último libro de la Biblia hebrea. Segundo de Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea. Así que si no sabían, sépanlo. Bueno, chicas, vamos a ir hasta aquí nomás. Complétenla la fichita. Después les subo el videíto por si quieren repasar algo. Pero si no lo hicieron, bueno, háganla ahora. Así la tienen después para el examen. No es lo mismo, pero más vale tarde que nunca, dice el refrán. Así que bueno, mis queridas, les mando un beso grandote, un saludo para todos los que me conocen y me quieren bien, creo que son 2. Me conocen más, pero que me quieran bien no creo que haya más de 2. No, mentira. Pero bueno, un beso para todos, para tu familia Silvana, para su familia. Gracias, profe. Y Vivi.
Y bueno, Caro, también ahí todo lo que te crucé por ahí, que a los que le debo plata, decirle que pronto Que no. habré de pagar. Dios les bendiga y nos vemos el lunes. Y si necesitan algo, alguna pregunta, lo que sea, ahí tienen el chat. ¿Le mandé el examen? Sí, a todos, ¿no? ¿Le devolví el Corregido, examen? sí, a mí sí. Ok. Sí. Sí, profe, A mí sí. el mío vino medio Sí. mal, me parece. El tuyo vino fallado, sí. Sí, se me cayó el piso y se rompió. Te lo di como estaba, pobrecito. ¿Qué va a ser? Para el próximo va a estar mejor, estoy seguro. Bueno, un beso. Chao. Profe, ¿y va a Todo mandar para ficha atrás. o no? ¿Eh? ¿Va a mandar ficha o ya está en la La ficha? verdad no la hice todavía. Ah, no, está bien, está bien. La preparo entre hoy y mañana. Ahora me pongo a hacerla. De una. Me pongo a hacerla Ok. y miro un ratito a Jesús y después la termino. No está mal. Puedo hoy, les mando la ficha y el video. Dale, profe. Si no, para mañana sin falta. Sí, sí. Palabra santa. Ok, profe.